empezar a hablar hoy sobre el tema del poder de la palabra. Durante algún tiempo atrás he estado trabajando mucho algo que se volvió como de moda, que es decretar, declarar, establecer a través de la palabra muchas cosas. Pero no a todo el mundo le da resultado. Por ahí estaba viendo un GIF bien interesante y decía, todo lo que decreté, todo lo que hice en el principio del año, no se cumplió nada por lo de la cuarentena. Entonces, hoy en día se ha usado como el poder de la palabra, como hablar y que todo lo que yo hable será realidad, pero realmente sin fundamento alguno. Y esto no es una cuestión el cristianismo no es humanismo, donde se resalta que si yo interiorizo las cosas y si yo las confieso y las hablo y las digo todo el tiempo, como quiero carro, quiero carro, quiero carro, y digo todo el día quiero carro, y de repente sí, paso la avenida y pum, me cogió un carro. Sí, pero no, pero el detalle es que hay gente que de verdad que cree que solamente con decir las cosas se van a cumplir, y hasta donde realmente la Biblia enseña sobre esto de la palabra. Hay poder en lo que decimos, no hay poder en lo que decimos, pero ¿cuál es el fundamento en decir lo que debemos decir y cómo lo debemos decir? Entonces hay una cita bíblica que quiero comenzar hablando, y es Marcos capítulo 11, versículo 22 y 23. Mire lo que dice Marcos 11, 22 y 23. A mí realmente me impresiona esto. Dice, respondió Jesús y le dijo, tened fe en Dios, porque cierto os digo que cualquiera que le dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Tened fe en Dios. Y después empieza a hablar sobre el poder de la palabra y lo increíble que la palabra puede ser creativa, que puede decirle a un monte, quítate y échate en el mar, y si no dudo en mi corazón, si no creo lo que digo será hecho. Entonces, tened fe en Dios. Es increíble esto, y creo que todos nosotros hemos tenido alguna experiencia con lanzar una palabra, con dar una palabra y que se cumpla la palabra, pero también muchos han tenido la experiencia de lanzar palabra, de dar una palabra y que no se cumpla la palabra. Ahora, en su caso, ¿cuál es? Y quiero que nos escriban si usted tiene poder en lo que dice o no tiene poder en lo que dice, no conforme a lo que usted cree, porque todos creemos que sí tenemos poder en lo que decimos, pero realmente a través de sus resultados, de decir, yo declaro que esta semana me va a ir muy bien económicamente. ¿Y qué pasó? Yo declaro que mi vida será una bendición. ¿Y qué pasó? Yo decreto que esto. ¿Realmente está sucediendo lo que está diciendo o no está sucediendo? Ahora, el término poder, cuando hablamos del término poder como tal, significa la facultad y la capacidad de hacer algo y que no le sea impedido, ¿sí? Y cuando hablamos del poder de la palabra, es la capacidad de hacer algo sin que le sea impedido a través de la palabra. Es increíble porque cuando alguien tiene poder, de repente toma una decisión, hace algo, llega a un lugar y se le abren las puertas, llega y llega con autoridad. Y cuando es a través de la palabra es que no necesitamos pasar una carta de presentación, mostrar una credencial o decir qué somos o hacemos, sino que sencillamente lo que digamos, desde donde lo digamos, eso resulta como un hecho, resulta hecho de inmediato. Tener poder en la palabra realmente pienso yo que es un resultado de una buena revelación bíblica, de una revelación de quién es Cristo en mi vida, que Cristo haya crecido en mi vida y una cantidad de factores espirituales, pero sencillamente se ven en los resultados. O sea, no es algo de que yo lo digo que tengo poder si mis resultados no lo acreditan. O sea, los resultados es lo que acreditan y me hacen ver si tengo o no tengo poder en la palabra. Hay varias cosas que tenemos que empezar a corregir. Una de ellas es que hay mucha gente que tiene muchísima palabra, pero usa mucha palabrería. La experiencia de Isaías la tenemos que experimentar nosotros. Isaías llega y tiene una experiencia con Dios en el templo, y cuando tiene una experiencia con Dios en el templo, una de las cosas que Dios hace bueno, Isaías reconoce y dice, yo habito en medio de labios, yo habito en medio de personas que tienen labios inmundos, y mis labios también son inmundos por obvias razones. Entonces llega el serafín, llega y le quema los labios y dice, bueno, hoy es limpio tu pecado y redimido toda esa parte, y ahora sí. Porque si yo tengo un error, y hay algo que tenemos que empezar a hablar mucho sobre santificar mi manera de hablar. Lamentablemente la gente hoy habla muchísimo, muchísimo, muchísimo. Para los judíos y para los que entendían el poder de decir algo, por ejemplo, que los padres bendecían a los hijos, sí, y que para ellos era fundamental. Sí, era algo increíble. Cuando un padre se levanta y decía, bendecía al hijo mayor o bendecía a cualquiera de los hijos, realmente era algo impresionante lo que decía. Pero para los judíos y para las personas que entienden esto, entienden que hablar mucho no funciona. Ellos se cuidan mucho en lo que dicen. Es más, para nuestros viejos y nuestros abuelos y los de pasado, ellos no necesitaban tener un papel firmado. Sabían que la palabra tenía valor. Entonces, hay algo que tenemos que empezar a recuperar, y es el valor a nuestra palabra.
Entonces, aquellas personas que de repente, no sé si a usted le pasa que habla mucho y mucho y mucho y mucho, y estamos en una época donde todo el mundo habla y habla y habla y habla y habla, y de repente el hablar tanto empieza a perder valor en lo que decimos, porque lógicamente que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Entonces, una de las cosas que tenemos que empezar a arrancar aquí con el poder de la palabra es darle valor a lo que decimos. Y hay gente que tal vez está hablando demasiado y habla mucho y mucho y mucho y mucho y mucho, y tal vez muchas de las cosas que habla son tonterías o no son, son muchas emociones o no sé. Entonces, es empezar a revisarme y decir, ¿qué es lo que pasa con lo que yo digo? ¿Qué es lo que está sucediendo con lo que yo hablo? ¿Realmente soy una persona que me cuido muchísimo en lo que hablo o no me estoy cuidando en lo que hablo? ¿Tú has conocido personas así, mi amor? Gente que habla y habla. Sí, sí, desafortunadamente, y habla de tantas cosas que llega un punto en que desafortunadamente ya uno o no presta atención o no cree en lo que dice o lo pasa por alto, porque se habla demasiado, se habla de muchas cosas. Son personas que más que tengan una opinión de cualquier otra cosa, es que no tienen responsabilidad en lo que dice. Entonces le dicen a los hijos, por ejemplo, ay, muchos tontos, son estos, son aquellos, son lo otro. Es una persona que no entendió el poder que tiene en su palabra o en su boca, no ha entendido en realidad cómo ponerlo a funcionar. Entonces, que sí he conocido, sí, claro. Y es más, he conocido gente que se arrepiente mucho por haber dicho siquiera una sola palabra en un momento inapropiado y dicen me arrepiento porque a consecuencia de esa palabra que dije mal dicha, se me dañó tal negocio, tuve tales consecuencias, llegó tal enfermedad, me sucedió tal cosa. Y sí, sí he conocido personas, como también he conocido muchísimas personas que tienen conocimiento y tienen claridad de cuál es el poder que tienen en su palabra, en su boca. Y tanto así que se cuidan, porque cuando lo abrazan a uno le dice que Dios te bendiga, eso va con poder. Sí. O sea, eso va con autoridad, eso va con toda. Y sí he conocido también gente muy, pero muy responsable en su manera de hablar. Y lógicamente es empezar a reconocer y decir, yo tengo que cuidar mucho mis palabras, y mis palabras tienen poder, porque así lo dice la Biblia, si mis palabras y todo lo que yo hablo, lógicamente va a traer una consecuencia. Entonces tengo que empezar a cuidarme muchísimo en las palabras, tengo que realmente trabajar muchísimo en las palabras y darle valor a mis palabras. Yo no puedo empezar a decir cosas por decirlas y hablarlas por hablarlas si realmente no entro en un cuidado extremo de lo que yo estoy diciendo. Pero quiero ir un poquito más profundo y quiero trabajar, y trabajemos, mi amor, esa parte. Por ejemplo, es por qué muchas palabras no se cumplen y por qué muchas personas hablan y hablan y hablan y no se cumple nada, porque definitivamente no entienden de dónde sale ese poder de la palabra. No es simplemente palabras positivas. Comprendan eso, no solo, ay, que yo confieso porque soy positivo, no, no es solamente palabras positivas, es lo que viene detrás de que esa palabra que yo lance realmente dé un resultado maravilloso. Entonces, es el reconocer, una persona que se le cumple la palabra es una persona que entiende autoridad. Si entiende autoridad, tiene palabra. Entonces, el centurión romano llega frente a Jesús y le dice, Señor, quiero que vengas a mi casa. Entonces, bueno, tengo un siervo enfermo, entonces yo voy para allá. Dice Jesús, Dios, no, mi casa es pecadora, yo no quiero que vengas, no me siento bien que vengas, realmente no, pero yo reconozco, yo soy una persona de autoridad y cuando yo doy, lanzo una palabra, mis soldados me tienen que obedecer. Entonces, si tú lanzas una palabra, porque tú tienes autoridad, entonces las cosas se tienen que dar. Entonces Jesucristo quedó asombrado y dijo, wow, no he encontrado una fe tan grande en otra parte, entre los judíos, que tú, siendo aún que no eras judío. Pero mira, y es increíble porque el centurión reconoce que Jesús tiene autoridad. Entonces las personas que tienen autoridad saben que su palabra tiene poder. Ahora, ¿cómo la gente, todos, ¿cuántos tienen autoridad? Todos tenemos autoridad, pero ¿de dónde sale esa autoridad que tenemos? ¿Cuál es nuestra base bíblica? ¿Cuál es nuestra argumentación para entender que lo que yo estoy diciendo realmente tiene autoridad? Lo que nosotros nos hace tener autoridad es a la medida que Cristo ha crecido en nosotros. Cristo en nosotros, revelación de quién es Cristo en nuestra vida, llega a la autoridad. Si no tengo cierto grado de autoridad y si digo, no, mira, hoy digo que va a llover y hace sol, hoy digo que va a hacer sol y llueve, hoy digo que le va a ir bien y lo roban, le digo, no, pilas que le va a ir mal y le va bien, o sea, como que pareciera que fuera aposta. Si la medida de la autoridad no está muy alta, realmente yo digo palabra,
Hace falta palabra, hace falta revelación y hace falta que Cristo crezca. A la medida que Cristo crece, la autoridad llega porque Cristo es la autoridad. A la medida que el Espíritu Santo obra en nuestras vidas, es a la medida que la autoridad empieza a crecer. Cuando alguien experimenta ese tipo de revelación y decir, es que la palabra dice esto y porque lo dice yo lo creo y eso obró en mi vida, sencillamente la palabra que diga y se decreta es una palabra que se cumple. Cuando alguien ha recibido revelación, por ejemplo, palabras respecto a la sanidad. Ajá. Respecto a la sanidad, ¿quién de los que están en ese momento escuchándonos han experimentado ese respaldo en la palabra, ese respaldo en la fe en áreas de salud? Que tú oras por alguien, que te ministraste a ti mismo, que ministraste a alguien de tu familia o en la congregación o cuando predicaste y viste ese respaldo de parte de Dios, viste cómo el Señor respaldó esa palabra, esa autoridad, y tú dices, no, mira, respecto a la salud hay algo, porque cuando algo se me revela en la Biblia, cuando yo entiendo algo, no porque estuviera oculto para todo el mundo, sino porque estaba ahí, pero a mí ya se me prendió el foco, se me iluminó, el Espíritu Santo me iluminó en esa palabra y entendí lo que significaba el estar en salud, lo que significaba el poder de la sanidad. Entonces, cuando se me reveló, se me mostró, es ahí donde llegó la autoridad y yo digo, no, qué pena, pero dice la Biblia en Isaías que por sus llagas fuimos nosotros curados y punto. O sea, ahí no hay otro lugar, ahí no hay otra manera y es que de repente que es que el Señor me quiere enfermo, es que me mandó la enfermedad. No, no lo aceptó, así no es y ahí llegó la autoridad. Tenemos que ser personas que realmente manejemos autoridad. Cuando entendemos autoridad, la autoridad que tenemos, lógicamente lo que decimos se cumple, porque tenemos cierta autoridad. Entonces, eso no es que de repente se va a cumplir, es que uno está convencido de que se va a cumplir porque uno tiene autoridad. Pero hay un detalle que es importante de entender y es que el problema es que mucha gente no tiene autoridad es porque le falta identidad. Sin identidad no hay autoridad. Entonces, la gente está manejando autoridad sin identidad. Entonces uno le dice, ¿y por qué cree que va a cumplir? Porque yo siento algo maravilloso en mi vida. ¿Y por qué cree que se va a cumplir lo que está diciendo? Porque es que Dios me respalda. Bien, pero ¿por qué? Porque dame más argumentación. Entonces yo les hago una pregunta a todos. ¿Por qué cree usted que lo que usted dice se le cumple? ¿De dónde saca usted esa autoridad? Quiero que interactúen con nosotros. Ustedes saben que este es un devocional más formativo. Entonces quiero que interactúen con nosotros. ¿Por qué usted cree que lo que dice se va a cumplir? ¿De dónde usted saca esa autoridad de pararse delante de un enfermo y decir en el nombre de Jesús es sano? ¿De dónde usted saca la autoridad de decirle al problema se va o a la tormenta que se calme? Entonces, eso era Jesús. Jesús llegaba y caminaba encima de las aguas y tenía una palabra a la tormenta. Callaba, los discípulos decían, ¿quién es este que aún el mar y le obedece? O sea, Jesús decía algo y se cumplía a todo. Y así eran, y los discípulos cuando empezaron a entender eso, también caminamos bajo esa misma autoridad. Claro, porque sí. Pedro le dice, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Sí. Y ese manda es da la palabra y yo lo hago. Sí. Y ellos reconocen desde el principio, y gracias mi amor, esa excelente referencia, ellos reconocen desde el principio, ellos reconocen desde el principio que ellos tienen autoridad. Cuando Jesús llegó y le dice a Pedro, boga mar adentro que vamos a pescar. Pedro, he intentado pescar toda la noche, pero no he pescado nada, pero más en tu palabra, echar la red. Ellos empiezan a entender de que la palabra tiene poder y que si hay una palabra, con esa palabra me sostengo para que las cosas caminen. Pero hay personas que no tienen revelación, no tienen identidad porque les falta revelación. Y la revelación lógicamente les trae autoridad. Pero hay gente que dice, bueno, yo sé que tengo, y aquí donde tenemos que empezar a profundizar en la revelación que me da identidad, y esa identidad a mí me da autoridad, y esa autoridad me hace que lo que yo diga se cumpla, y que realmente se cumpla. Con la palabra podemos lograr lo que sea, es tan poderosa la palabra que puedo mover una montaña y puedo hacer que se vaya para otra parte. Imagínense hasta dónde puede llegar la palabra, porque si tuviéramos un nivel de autoridad tan alto y tuviéramos esa palabra creadora, pues lo que lográramos sería impresionante. Claro, ahora mira, están aquí algunos comentarios, dice mi hermano Sergio Alejandro Gómez, identidad más revelación igual autoridad. Excelente. Dice mi hermana, mi pastora Nidia, porque creo en lo que Dios me dijo, ve y haz. Muy bien. Dice mi hermana Sonia Patricia, porque no hay duda sino fe y autoridad. ¿Cómo? Porque no hay duda sino fe y autoridad.
Bueno, hay que reformular un poquito la pregunta. Pero sí, definitivamente la identidad, la capacidad de reconocer quién está en nosotros, porque no es por mí, no es porque Alexandra es o no es, no es porque usted o yo seamos unos duros o no lo seamos, o porque hayamos estudiado en tal lugar o porque hayamos hecho tales cosas o nos congreguemos en tal otro lugar. En realidad el poder y la autoridad y la revelación de la identidad que tenemos en nuestra vida es Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Cristo en nosotros, esa es nuestra identidad. Están los hijos de Exeba. Tú lo cuentas, lo predicas. Están 7 muchachos, hijos de un sacerdote, tremenda autoridad humanamente hablando, teniendo poder, porque en realidad tenían poder entre en su jurisdicción, digámoslo así, o en su estado natural humano, tenían autoridad. Y ellos van a echar fuera un demonio, ¿verdad? Sí. Ellos van a liberar a un endemoniado y le dicen, y ellos me imagino que se levantaron diciendo, bueno, no, déjenlo a nosotros. Llamen a uno de los discípulos. No, eso no importa. Nosotros estamos aquí. ¿Quiénes son ustedes? No, nosotros somos los duros, ¿no? Sí, los hijos de Exeba. 7 hijos de Exeba. Sí. Ellos decían, no, es que somos los que podemos mover todo. Al final Exeba era jefe de los sacerdotes, entonces se creía que también esos muchachos se estaban preparando para ser sacerdotes. Entonces ellos llegan a esa casa, hay un muchacho endemoniado, está tan endemoniado que los demonios tienen demonios, o sea, una cosa terrible, y de repente ellos dicen, bueno, ellos empiezan a hacer una liberación, diciendo, os conjuro en el nombre de Jesús, y van bien, en el nombre de Jesús, pero dice el que predica Pablo. Entonces este muchacho se levanta y el endemoniado se levanta y a los 7 les hace una pregunta, yo sé quién es Jesús y sé quién es Pablo, conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes son? ¿Quiénes son ustedes? Y ellos tal vez sacaron la credencial y dijeron, por favor, o sea, somos los hijos de Exeba, pero eso no vale. Ellos creían que la autoridad que tenían era por su posición. Eran los influencers del momento. Sí, por la influencia de su papá, o que la autoridad que tenían era porque de repente tenían alguna posición importante dentro de las sinagogas de esa época. Y hay mucha gente que piensa eso, hay mucha gente que cree que tiene autoridad porque va a la iglesia, porque de repente tiene una vida un poquito más espiritual, pero es mucho más que eso. Entonces, miren lo que dice. Entonces, ellos no pudieron contestar la pregunta, se levanta el endemoniado y les da una golpiza, pero una violenta golpiza, una doña golpiza. Sí. ¿Sí? Que dice que los hiere, los lastima, los saca desnudos de la casa. 1 contra 7. 1 contra 7. Y los vuelve nada. ¿Y por qué los vuelve así y por qué los golpea? Porque ellos no pudieron contestar una pregunta. ¿Y ustedes quiénes son? Entonces, esta es la misma pregunta que está haciendo el mundo hoy en día. ¿Y la iglesia dónde está? La iglesia donde está, y ustedes quiénes son, y en el nombre de Jesús, demonio fuera de aquí, demonio de violencia, y se reprende el demonio de violencia y no sucede nada, hay más violencia, y se reprende el espíritu de pobreza y hay más pobreza, y se reprende, y entonces el diablo se levanta y dice, pero ustedes quiénes son. Entonces, no, somos hijos de Dios, sí, pero vayamos un poquito más profundo y entendamos esto. Entonces, hay una cita bíblica que a mí me encanta, de la que habla el apóstol Pedro cuando Jesús le pregunta a los discípulos, bueno, ustedes, ¿qué dice la gente? ¿Quién soy yo? No, eres un profeta, perfecto. Ahora ustedes que andan conmigo, díganme quiénes son. Y Pedro se levanta y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús dijo, wow, no te lo reveló ni carne ni sangre, sino el Padre que está en los cielos. Te lo reveló mi Padre. Y ahora porque tú ya sabes quién soy yo, te digo quién eres tú. Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificarás mi iglesia. Y edificaré yo mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y te hoy entrego las llaves. Palabra. Y todo lo que ates o desates será atado o desatado desde el cielo. Eso es lo que dice Mateo 16. Es increíble. Es increíble. ¿Por qué? Porque Pedro sabe quién es Jesús, y cuando yo sé quién es Jesús y se me ha revelado más sobre Dios, entonces tengo mayor identidad. Esa es la conjugación. Mayor revelación tenga del Señor, mayor autoridad se me desata en mi vida. Si yo no tengo revelación de quién es el Señor, sí, yo sé que Jesús murió en la cruz del Calvario, no, profundicemos en esa revelación. Entonces, a mí me encanta el apóstol Pablo cuando empieza a hacer esa maravillosa revelación en las cartas de Romano, y cuando entra a Efesios, y cuando empieza a trabajar en Corintios, enseñándole a todas estas iglesias sobre quién es Jesús, lo que hizo Jesús, lo que logró Jesús, que era mucho más que la ley, era mucho más que esto, que era mucho más que un profeta, y empieza a profundizar
buscando que se les revele, y la oración de Pablo era que tengan revelación, que conozcan la verdad, que conozcan quién es Jesús, que crezcan en Jesús. Entonces mayor crecimiento tenga Cristo en mi vida, mayor crecimiento yo tenga, wow, entonces tengo mayor autoridad. Claro, y lo que pasa es que porque muchas veces no se tiene autoridad, tú lo mencionabas hace un ratito, que a veces nos llenamos es de palabras, de buenas frases, de cosas bonitas, pero no nos llenamos de palabra, porque hay un pensamiento cristiano de que el seguir a Dios es como más emotivo, es como que, ay, si siento lo sigo y si siento no lo sigo, si siento voy a la iglesia, si no siento, pues sencillamente no voy. Sentí orar, oré, no sentí orar, no oré. Entonces estamos llenos como de muchos sentires y de poca palabra y poca revelación. Dice la palabra, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, dice, amarás con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu corazón. Y allí está diciendo la manera en cómo uno debe seguir al Señor, dice con toda tu alma y con todo tu corazón. Me está hablando de la parte emotiva, de la parte humana, de la parte sentimental. Me está diciendo que es necesario que puedas sentir, pero también me está diciendo que con toda tu mente. Me está hablando a mí de entendimiento. En una de las clases de teología dentro de nuestro programa introductorio hablamos sobre lo que significa realmente el término teología. Y teología significa precisamente eso, que es el estudio de Dios, pero no es un estudio de Dios solamente emocional. Ay, sentí estudiar, ay, sentí orar, sentí hacer la tarea, no sentí hacer la tarea. Sentí que eso era de Dios, ¿no? Y es que Dios no te está diciendo solamente que sientas, está diciendo que entiendas. Dice, que el sabio, si no se me lo dice en Jeremías, dice, que el sabio se alabe en su sabiduría, el rico en sus riquezas. Mas si alguien ha de alabarse, que se alabe en esto, en entenderme y conocerme, dice Jehová. O sea, si alguien puede decir, oye, chévere, o sea, me gusta lo que estoy haciendo, es en esto, en entender y en conocer. Y aquí no dice en sentir y en conocer, sino en entender y conocer. Y cuando uno está uno está realmente recibiendo esta revelación, este crecimiento de Cristo dentro de nosotros, es porque hemos entendido. No entender a Dios como tal, porque Dios es grande, poderoso, es sobrenatural y nuestra mente es demasiado finita y limitada como para lograr entender a Dios, sino que lo que está diciendo es tener entendimiento de que esto sea racional, o sea, que no es solamente que siento bonito, sino que entiendo, que empiezo a leer esas verdades bíblicas y se me muestra cada vez más a Cristo en mi vida y empiezo a comprender esas sobrenaturalidades de Dios y empiezo a entender una cantidad de cosas. ¿Por qué? Porque le coloco también raciocinio, porque pienso, porque medito en su palabra. Dice meditar en la palabra de día y de noche, dice no sentir en la palabra de día y de noche, está diciendo meditar. Pensar en esto, pensar en todo lo bueno, lo que es justo, lo que es de buen nombre, en todas aquellas cosas buenas, en esto pensar. O sea, me está diciendo que debo meterle mente a esto. Sí. Y muchas veces nos falta autoridad porque creemos que solamente de sentires y no de colocar y meter en nuestra mente aquella palabra de que se nos transforme nuestra manera de pensar y dice, cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. No está diciendo cambia tu manera de sentir y cambiará tu manera de vivir. No, está diciendo cambia tu manera de pensar. Porque realmente lo que a mí se me revela de Cristo, lo que yo recibo de identidad de parte de Cristo, es lo que queda en mi mente, no es lo que yo siento, es lo que hay en mi mente de Cristo, es lo que yo pienso. Es lo que hay acá, es lo que necesita ser transformado, porque lo que siento se transforma gracias a lo que pienso. Autoridad, identidad necesita transformarse desde mi manera de pensar. Y aquí es donde se aumenta la fe, dice Jesús, tener fe en Dios. Y entonces cualquiera que le diga a este monte, quítate y échate en el mar. Y es fundamental que yo tenga realmente una argumentación clara dentro de mi revelación, dentro de mi alma. Yo tengo que tener dentro de mi mente una revelación de quién es Jesús y de lo que yo tengo. Hagamos un ejercicio, por ejemplo, a nivel financiero. Usted se levanta a nivel financiero, usted dice, bueno, yo necesito que Dios haga un milagro financiero este mes o esta semana. Aquellos que son independientes, tienen un negocio. Entonces, ¿cuántos pueden hoy hacer una declaración y decir, esta semana me va a ir el doble de bien de lo que me fue la semana pasada?
Entonces, si usted dice, esta semana yo me gané 1.000.000 de pesos, yo doy una palabra y digo que esta semana me va a ir bien el doble, o sea, no me va a ganar 1.000.000, sino me va a ganar 2.000.000. Y usted se levanta el día lunes y usted dice, yo doy una palabra y doy esta palabra y declaro esta palabra y mando esta palabra, es una palabra que crea cosas. Entonces yo digo que esta semana me va a ir el doble de bien y ya no me va a ganar 1.000.000, sino me va a ganar 2.000.000. Perfecto. Si yo lanzo esa palabra por lanzarla, sin autoridad, sin entender, entonces, de repente... O porque ese día me sentí que me levanté como con el día optimismo, despejado sí. y, ay, sí, siento que va a pasar nada. Sí. Tú sabes que la palabra fueron lanzadas en momentos críticos. O sea, no fueron lanzadas en momentos buenos. O sea, fue en medio de la tormenta en que Jesús llegó, se levantó y dio la palabra. Perdón, se necesitaba esa palabra para que el panorama cambiara. Totalmente. Si no estaba esa palabra, el panorama no cambiaba. Entonces son momentos de oscuridad donde llega una palabra de luz. Y en los momentos de oscuridad las emociones le juegan a uno un papel muy feo, porque cuando está la oscuridad, uno lo que tiene y se le llena a uno la mente es de pensamientos catastróficos, peores. Entonces, si de repente estoy en el hospital, ya me veo muerto, o si un familiar está en el hospital, ya se ve, ya llegan los pensamientos del funeral y de toda la tragedia, y siempre estamos pensando lo peor. Entonces, es ahí donde se lanza la palabra. Entonces, usted se levanta un día en la mañana, lunes en la mañana, que le fue muy mal la semana, y usted dice, bueno, a partir de esta semana va a ir el doble bien económicamente. Usted lanza esa palabra, listo. ¿Cómo yo argumento que yo tengo autoridad? ¿Cómo yo sé que tengo autoridad? Porque esta autoridad va a través de la identidad que yo tengo como hijo de Dios. Y esa identidad que tengo como hijo de Dios es porque lo recibí de la revelación de la palabra. Entonces yo tengo que tener una convicción, como que yo me siento en esta silla y no me voy a caer, y estoy seguro de que me siento en esta silla, de que si abro la ducha va a caer agua, y estoy convencido de eso. Entonces yo estoy convencido porque la Biblia a mí me dice algo. Entonces, ¿qué me dice la Biblia con respecto a las finanzas? Entonces empiezo, Jehová es mi pastor y nada me falta. Wow, ¿qué más me dice? Que Él se hizo pobre para que yo fuera rico. ¿Qué más me dice? Que Él me da mucho más abundantemente lo que pienso aún de eso. Que Él me da mucho más abundantemente. ¿Qué más me dice la Biblia con respecto a las finanzas? Entonces yo empiezo a tener eso y estoy tan seguro, tan seguro. O sea, no son palabras positivas, son palabras de autoridad. O sea, porque que es diferente, porque la palabra, no, que te vaya bien, sí, yo sé que me va a ir bien esta semana, no, yo estoy convencido que me va a ir bien porque yo lanzo una palabra y cuando lanzo una palabra, el cielo se mueve y dice, esto se va a cumplir porque lo cree. Tener fe en Dios, que cualquiera que le diga a este monte, quítate y échate en el mar, y no dude en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice. Entonces, lo que dice le será hecho. Y es aquí donde a veces nosotros de verdad que se nos olvida creer en lo que decimos y simplemente estamos hablando cosas bonitas, y no es una cuestión de hablar cosas bonitas, es una cuestión de hablar cosas con autoridad. Es decir, más que una declaración de fe, es una palabra que yo lanzo con autoridad que mueve montañas y que tiene que mover montañas. Entonces, aquí donde viene una disciplina sobre tener argumentación en lo que yo digo. O sea, si usted le dice a una persona, mira, yo sé que esta semana te va a ir bien en tu hogar, ¿de dónde sacas eso? ¿Cuál es la base bíblica que te da esa identidad y que te da esa argumentación, que te da esa autoridad para que tú le digas a alguien que le va a ir bien en el hogar? Entonces tú dices, bueno, le va a ir bien en el hogar porque la Biblia dice que todo lo que yo haga prospera. Le va a ir bien en el hogar porque se cree en el Señor Jesucristo y será salvo todo y tu casa. Le va a ir bien en el hogar porque yo tengo autoridad para bendecir. Entonces yo bendigo tu vida, bendigo tu hogar, y así la situación será diferente. Estoy buscando aquí otra versión, dice traducción al lenguaje actual. Jesús les dijo, confíen en Dios. Les aseguro que si tienen confianza y no dudan del poder de Dios, todo lo que piden en sus oraciones sucederá. Si le dijeran a esta montaña, quítate de allí, échate en el mar, y así sucederá. Solo deben creer, ya que está hecho lo que ya han pedido. Perfecto. Y pienso que aquí entra una responsabilidad muy grande para el que conoce su autoridad, una responsabilidad muy grande de lo que dice. Por eso, seguramente, muchos de los procesos que estamos viviendo, a quienes han conocido su autoridad y saben que hay una palabra autoridad y están viviendo algún proceso, muy seguramente lo dijimos, en algún momento nos atamos con los dichos de nuestra boca y ahí sucedió este tema. Lo que pasa es que hay gente que sí tiene la autoridad, pero no han sabido administrarla correctamente, y tú lo preguntabas al inicio, o sea, lo que usted ha dicho, Dios se lo ha respaldado, usted ha visto resultados en eso, y algunos de repente lo han visto, pero para mal. O sea, han visto, de repente no lo han declarado para bien, pero han declarado para mal, y eso malo les ha sucedido y eso ha sobrevenido sobre su casa. Y es aquí donde tenemos que empezar a crecer
crecer muchísimo en la autoridad a través de la identidad que tenemos de nuestra revelación. O sea, mayor revelación de Jesús tengamos, mayor revelación de lo que somos en Cristo Jesús. Permitamos que Cristo crezca más en nuestra vida. Eso nos va a dar mucha más autoridad. Por eso quiero que hagamos ciertos ejercicios. Por ejemplo, uno de ellos, siempre decimos, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Y ese está bien porque es un vocabulario muy cristiano y muy evangélico. Pero si entiendes autoridad, no se lo digas a cualquiera, solamente a los que tú sientas o a lo que tú quieras o a lo que tú desees o a quien te quieras. Mejor que eres tú el responsable de eso. De mirar a alguien y decir, te bendigo, te bendigo, te bendigo. Y no lo digas porque algunas iglesias cambiaron el Dios te bendiga por te bendigo, pero mentira, no le está bendiciendo. Sí. No le está. Entonces, personalmente yo me cuido mucho, yo le puedo decir a muchos bendiciones, hermano, bendiciones, pero yo puedo mirar a alguien a los ojos y decirle, hoy te bendigo. Hoy bendigo tu vida. Y yo entiendo lo que estoy diciendo. ¿Sí? Cuando yo me paro en una tarima y y estoy predicando y estoy ministrando milagros, y si yo lanzo una palabra, yo entiendo la autoridad que es lanzar una palabra. Hay un compromiso que yo doy, que Dios a mí me respalda. Cuando Dios me ve a mí con la fe suficiente para lanzar una palabra, porque entiendo la autoridad y conozco mi identidad, entonces Dios a mí me va a respaldar. Todo lo que yo ato, Dios lo ata. Y todo lo que yo desato, Dios lo desata. Eso es en Mateo 16:18. Todo lo que yo atare, entonces va a ser respaldado. ¿Qué significa eso? De que yo debo mover autoridad, debo mover una palabra, pero con sentido. Entonces, y aquí les quiero terminar enseñando algo que a mí me impactó en mi vida personal y me ha gustado. Dice, cualquiera que le diga a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, está hablando de mente, sino que creyere que será hecho lo que dice. Uno, llene su mente de argumentación para que no dude, pero no crea en lo que sienta, crea en lo que diga. Porque a veces mis sentimientos me juegan una mala pasada. Sí, claro. Entonces, uno está diciendo siempre lo que está diciendo. Por eso, los que entienden autoridad de palabra no hablan mucho. Hermanita, hermanito, usted quédese calladito, calladito se ve más bonito, especialmente cuando lo que está hablando va anulando su fe. Porque usted dice, yo sé que me va a ir bien, y al otro día, pum, te robaron, te echaron del trabajo, alguna situación, es ahí donde tú dices, calladito me veo más bonito, porque no voy a usar mis palabras matando lo que yo ya he confesado en fe. O sea, si algo me tengo que cuidar son de mis palabras, porque yo no puedo usar mis palabras como emociones. Si yo ya dije que esta semana me va a ir bien, lo sigo declarando, me va a ir bien. Pero mira lo que te pasó, me va a ir bien, porque no creo, no digo lo que siento. Si yo lo que siento va en contra de mi fe, calladito, calladito. Calladito. Me cierro ahí, me coloco un candado en la boca y digo, no puedo hablar. Porque si hablo de la fe que yo he confesado, no de otra cosa. A mí me gustó mucho una película que es Mil Palabras. Sí. Y es ese actor, resulta que él en cierto momento, creo que por una enseñanza de vida, él le llega como estas personas así de mucha sabiduría y que es asiático y que todo el asunto. Y creo que hay un árbol en su patio, algo por el estilo, y cada palabra que este hombre va usando es una hoja menos de su árbol. Y en el momento en que ya creo que se acaban todas las hojas, yo no sé si es que muere o algo pasa, yo no sé. Bueno, el caso es que me pareció tan curioso el objetivo o más el enfoque, perdón, que le dieron a esta película, porque me pareció bastante interesante, porque es el tener la claridad del cómo usar cada palabra. Y al inicio él no lo creía y empezaba a decir una cantidad de cosas y luego se daba cuenta que empezaba a perder muchísimas hojas y él se da cuenta de que definitivamente sus palabras deben tener un objetivo y que cada cosa que diga debe ser muy bien pensada, milimétricamente organizada, y todo tiene que ser como muy exacto, porque si no él está perdiendo muchas cosas. Yo creo que algo así nos pasa a nosotros, solamente que no estamos viendo el árbol en nuestro patio de la casa ni cómo las hojas están cayendo, pero sí deberíamos ser muchísimo más conscientes del cómo usar nuestras palabras. Y aquí no es tanto la cantidad, en realidad en este caso es el propósito de esas palabras, la autoridad, el objetivo de esas palabras, si lo que yo voy a decir va a hacerle daño a alguien, mejor me callo. ¿En qué momento debería callarme? Usted y yo, cada uno somos un mundo totalmente diferente. Hay gente que cuando está feliz sí debería hablar, porque hace bienestar a otros. Pero hay gente que cuando está demasiado feliz no debería hablar, porque desafortunadamente pasa ya por arrogante. Hay gente que cuando está triste sí debe hablar,
porque eso le ayuda a ser resiliente, a procesar sus escenarios y a pasar adelante. Pero hay gente que cuando está triste no debería hablar, porque empiezan a tener pensamientos catastróficos, empiezan a condenar a la gente, dicen, pisotean. Hay parejas que, por ejemplo, cuando están en disgustados, o hay familias que cuando están disgustadas, todo lo ven pésimo. Mi marido es lo peor, yo por qué me casé, mis hijos son lo peor, mi esposo, mi esposa, y empiezan a hablar mal de la pareja, hablan mal de los hijos, hablan mal del trabajo, porque todo lo ven gris. Y quizá el problema fue que se le regó la leche, que se le quemó el arroz, pero todo lo vio malo, todo lo vio pésimo. Y ahí es donde pecamos, ahí es donde realmente vienen los errores, porque le hacemos daño a otros y atamos con nuestros dichos a otras personas. Así que yo pienso que es bueno que cada uno aprendamos a discernir desde nuestra cosmovisión, desde nuestra perspectiva de vida, aprendamos a ver qué Alexandra debería dejar de hacer y qué Alexandra podría hacer. Que Alexandra debería callarse y en qué momentos no debería hablar y en qué momentos sí debería hablar. Tener conciencia de la responsabilidad de la autoridad en nuestra palabra. Y esta parte es madurez. Madurez. Y yo creo que todos estamos creciendo bajo esa madurez. Y no sé si usted habla mucho, usted es de las que habla mucho. Entonces hoy córtele un poquitico la lengua, ¿sí? Y decir, no puedo seguir hablando tanto. Tengo que empezar córtese la lengua, ministrese en la lengua, échese agua caliente en la lengua, quémese la lengua, píquese la lengua y diga, no puedo estar hablando tanto, no puedo hablar tantas emociones. No hables emociones, habla palabra. No hable emociones, no hable emociones, habla palabra. Y entendamos que tenemos una autoridad tremenda en la palabra. Y quiero terminar diciendo, no todas las palabras que me lanzan se cumplen. No todas las palabras que me dicen se cumplen. Yo no acepto eso, ¿sí? Porque hay palabras que son malas, negativas. Y no porque alguien me dijo que soy tonto. No, olvídese. Yo entiendo lo que soy en Cristo Jesús, pero, y tengo claro mi identidad en el Señor. Pero también entiendo que si yo me levanto con cierto nivel de autoridad, yo puedo lanzar una palabra y esa palabra se va a cumplir. Y antes de lanzar una palabra, tengo que medir si tengo una buena argumentación, si realmente tengo autoridad, hasta dónde está mi identidad en ese momento para lanzar una palabra. Porque por lanzarla, cualquiera lo hace. Y hoy en día se le llaman palabras positivas y declaraciones bonitas. Y entonces se le dice, declare, haga esto, decrete. Y yo estoy de acuerdo, entre comillas. Lo que no estoy de acuerdo es con creer uno que con solo decir las cosas sin tener realmente argumentación, que sin tener realmente uno una identidad, uno va a entender una palabra revelada, uno cree que con solo decir ya se va a cumplir. No es así. Porque la gran mayoría de personas están diciendo y hablan todo el tiempo y uno los queda mirando, no se les cumple nada. No cumplen ni años en lo que dicen, porque realmente no entienden identidad. Entonces, mayor identidad entendamos, va a ser una bendición. Vamos a orar por todos los que en este momento están conectados. Y hoy vamos a dar una palabra de bendición para todos. Señor, te damos muchas gracias. Mira a cada persona que hoy está ahí conectada, cada uno de ellos, sus crisis y sus problemas que hoy están viviendo. Muchos de esos problemas serán solucionados si lanzamos una palabra correcta, con autoridad, entendiendo lo que somos. Muchos de los que están conectados, Señor, recibirán una bendición maravillosa y clara, porque saben quiénes son, Señor. Por eso hoy, con lo que tú nos has dado, con lo que entendemos, con esto que nos cubre a nosotros, esta investidura de pastores, de ministros tuyos, pero también de hijos tuyos, sobre todas las cosas, Señor, entendemos de que tenemos autoridad. Por eso yo bendigo y bendecimos a cada uno de los que se conectaron en este momento y están conectados. Bendigo sus familias, sus vidas. Hoy creo, Señor, que un milagro vendrá a la vida de ellos. Hoy creo que una puerta que estaban esperando que se abra, se va a abrir. Se va a abrir en este momento, que una conexión de oro va a llegar a la vida de ellos. Hoy creo que va a haber un entendimiento sobre áreas en las cuales ellos tienen que corregir y mejorar. Hoy creo, Señor, que va a haber entendimiento en esposos y en esposas que tal vez no están haciendo las cosas bien, pero hoy las van a hacer mejor. Hoy creo que va a haber un entendimiento sobre los hijos, sobre las familias. Hoy creo, Señor, que algo grande va a suceder y que este fin de semana será extraordinario. Coloco un cerco de protección sobre cada uno de los que están ahí, Señor, y danos la autoridad, porque la tenemos en ti. Déjanos
permítanos creer esa autoridad, caminar esa autoridad para hoy detener la violencia aquí en Bogotá y en Colombia en el nombre de Jesús. Hoy detener toda esta violencia que se está moviendo en todas las calles, toda esta situación de vandalismo que se está moviendo en el nombre de Jesús. Hoy se detiene, hoy toda protesta violenta se detiene en el nombre de Jesús de Nazaret. Empieza a haber sabiduría a los dirigentes, empieza a haber sabiduría a la alcaldesa, a los que gobiernan, a los que dirigen el país, a los que gobiernan las ciudades. Empieza a haber sabiduría de manejo, de cómo manejar este conflicto y esta situación aquí en Bogotá. Y ordeno en el nombre de Jesús y doy una orden que toda la muerte que se quiera mover en Bogotá la echo fuera ahora mismo, la echo fuera. Todo espíritu de violencia lo echo fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Toda mortandad, toda masacre, todo robo en el nombre de Jesús lo echo fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Y doy esta palabra de que las cosas serán diferentes, van a ser diferentes y que este fin de semana va a empezar a mejorar todo en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendigo a mis hermanos, bendigo a mis amigos, bendigo a todos los que hacen parte de Familia Reigns y a los que están muy pendientes en los devocionales, creyendo, Señor, que lo mejor está por venir y que esta semana y que este fin de semana será extraordinario para la vida de ellos. Muchas gracias, Señor. Sé que es así. Amén y amén.